Es un privilegio tener talento local en estos congresos. Es un placer presentar al doctor Paul McBeth. Es un cirujano y profesor de ingeniería técnica y él nos va a hablar de la gestión de ventilación en la ICU. Buenos días. Gracias por la presentación y gracias al comité por esta oportunidad de presentar sobre un tema interesante respecto al manejo ventilatorio del paciente difícil en la ICU. Los objetivos de esta presentación es revisar lo básico en la ventilación mecánica y también revisar escenarios de ventilación difícil que vemos en casos de trauma. Quisiera hablar sobre todo de fuga de aire, contusión cardíaca, SDRA y lesión cerebral traumático y patofisiología y manejo en estos casos. Principios básicos de presión positiva en el ciclo de ventilación es el centro de las técnicas de ventilación hoy en día. Esta gráfica ilustra el ciclo de respiración para un paciente con ventilación positiva. Hay alzamiento por la inhalación una vez que llegue a la presión pico. La presión meseta de sostenimiento se encuentra entre estas líneas y luego está la presión de distensión alveolar en la expiración. Eso indica el comportamiento de los tejidos. Alguien con alta complicidad o compliancia tiene mucha distensibilidad. Alguien con baja compliancia tiene una falta de distensibilidad. Hay un control de ventilación a base de presión y una combinación en el control del volumen. Hay un volumen específico entregado al paciente en la relación. El flujo es constante durante esa entrega y lo que cambia es la presión en el curso del ciclo respiratorio, que varía respecto a la distensibilidad. Habrá más presión cuando el paciente tiene menos distensibilidad. El paciente que tiene control de presión va a tener una presión máxima permitida. El punto máximo va a ser igual, pero la presión meseta va a cambiar la presión usada. En esta imagen podemos ver la importancia de la interacción cardiopulmonar. Es importante para los pacientes que son convertidos de una respiración asistida con presión a una respiración natural. Vemos la fase de inspiración del ciclo de respiración. Hay una presión pleural que va a crear menos presión en el RV, el ventrículo derecho, que disminuye la carga en el ventrículo izquierdo. Y en la expiración hay un descenso en la tasa de la carga del ventrículo derecho, que va a aumentar la expulsión del ventrículo izquierdo. Es una diapositiva compleja, pero ven la dinámica en la presión de ventilación. Quisiera presentarles el caso de una mujer de 56 años con cinturón. Fue una extracción prolongada,
llegó a la sala de emergencias después de 4,5 horas. Ven las indicaciones de la paciente. Tiene gas en la sangre de 7.21, B de -12, lactatos 7.2. Y todas las indicaciones son una contusión contusa, lesión contusa. Hay también cuello nada agudo, costilla izquierda y sin control en 4 a 7. Neumotórax izquierdo. Hubo una resucitación, intubación, transfusión de sangre, embolización del pelvis exitosa y toracostomía con tubo izquierda. Está en la ICU y uno tiene que acudir a la cama porque hay una fuga de aire persistente. Uno tiene que evaluar eso al lado de la cama para determinar si hay una fuga mecánica del sistema, y hay que evaluar todas las conexiones para que no haya ninguna abnormalidad. Una verdadera fístula broncopleural es rara, pero las fístulas parenquimales pleurales son más comunes. En los dibujos de flujo, de presión, lo que están viendo aquí o buscando aquí es una variación entre el volumen de expiración. Uno quisiera caracterizar en una ventilación mecánica. Uno quisiera minimizar el flujo para que se cierre esa fístula. Y reducimos al mínimo la presión al momento de expiración para que el pulmón se quede inflado. Y eso afecta la presión transpulmonar al lado de la fístula. Quisiera hablar de las lesiones contusas cardíacas. Esas lesiones pueden ser severas y también en un paciente con presión positiva de ventilación se ve más este tipo de lesión. En un paciente con lesión contusa cardíaca y contusión pulmonar, eso va a reducir la carga, la poscarga en el ventrículo izquierdo. Eso va a precipitar la falla cardíaca. Hay que asegurar que la precarga y la reducción postcarga estén bien coordinadas. Es crítico evaluar el volumen sanguíneo y carga de fluido. Eso se evalúa por el eco. Con la ventilación mecánica hay que proceder con cuidado porque la presión positiva puede tener un efecto negativo en el paciente en el contexto de una lesión al ventrículo derecho. Hay que considerar la reducción postcarga y la vasodilatación pulmonar. Eso se puede hacer reduciendo PCO2, hiperventilación y el uso de fosfodiesterasa, inhibidor. Quisiera hablar del síndrome de SDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es un síndrome que tiene una tasa de mortalidad entre 30 y 70%. Basado en la definición Berlín de SDRA, es el inicio agudo dentro de 7 días del insulto conocido. Tiene una hipoxemia de PA12 por debajo de 200 en bilateral
en el TC del pecho y la falla respiratoria no debida a una falla cardíaca. La severidad es leve, moderada o severa, dependiendo del PaO2C. Y la tasa de mortalidad se indica aquí hasta 45% en los casos severos. Patofisiología compleja, etiología amplia. La fase aguda se caracteriza por edema pulmonar, daño alveolar difuso, deficiencia surfactante y exudado inflamatorio. ¿Cómo se trata eso? Quisiéramos tratar la causa subyacente, que es la causa del SDRA, y dar el cuidado de apoyo. Hay que usar la ventilación mecánica para evitar la lesión pulmonar adicional y manejar los fluidos. Queremos evitar volutrauma, atelectatrauma, biotrauma, barotrauma y toxicidad del oxígeno. Volutrauma es la sobredistensión de las células alveolares con el colapso de reapertura alveolar repetido. Eso causa otra lesión. Eso lleva a un biotrauma que se nota en mediadores inflamatorios. Barotrauma se induce por la presión, y en esta diapositiva pueden ver las estrategias para la ventilación protectiva del pulmón. Quisiéramos dar una ventilación de bajo volumen de corriente, 4 a 8 cc por kilo. Queremos evitar una hiperinflación alveolar, y en una paciente con ventilación la meta es con alguien de menos de 30 centímetros de agua, y también se adopta el enfoque de hipercapnia permisiva. Es el protocolo aquí que describe el uso de distintos PIPs FI12, y se puede ver con ajustes del PIP. En el primer caso hemos tenido un manejo de conflictos, hubo fuga persistente, contusión con lesión cardíaca, y es un desafío para la gestión del SDRA y para alcanzar tanto las metas de ventilación como las hemodinámicas. El segundo caso es un hombre de 27 años que se cayó mientras escalaba el hielo. Tuvo también un rescate prolongado, llega a 4,5 horas después de la lesión, tenía GCS de 6, tenía temperatura de 33,2 grados y las señas vitales están aquí. Fue llevado a la sala de emergencias, hizo falta de oxígeno en la evaluación pupilar, también un trauma CT, tenía una lesión cerebral traumático, contusión pulmonar, lesión de la costilla. Es un escenario donde hay estrategias conflictivas de gestión del paciente. Desde el punto de vista de la lesión cerebral, lo importante es evitar la hipoxemia. Quisiéramos proteger la perfusión cerebral, evitando la hipotensión, la alta presión intracraneal y hipercapnia inadvertida. Los dos parámetros a los que se debe prestar atención aquí es el nivel de PCO12. Con un descenso en PCO12 hay vasoconstricción cerebral que resulta en menos presión intracraneal. También quisiéramos ver el nivel de PIP, que reduce en retorno venoso extracraneal a la cavidad intratorácica.
Tenemos objetivos conflictivos aquí en cada área. Para el cerebro hay que optimizar la provisión de oxígeno, el control de PCO12, minimizar los efectos potenciales de PIP, mientras que del lado de pulmonar queremos evitar una sobredistensión de lo alveolar, abrir el pulmón y evitar el colapso cíclico. Aquí ven la distensibilidad intracraneal de un paciente traumatizado. Con el cambio de volumen y de presión, el mismo efecto en el pulmón se ve también en el cráneo, en el cerebro. A veces hay un cerebro duro con una distensibilidad baja y eso afecta la presión intracraneal. La gestión de PCO12 en este caso sería para mantener la eucapnia y hipocapnia únicamente en emergencia ICP. En casos donde no se puede monitorear la ICP, hay que tener cuidado para aumentar los niveles de PCO2. Si hay signos de baja distensibilidad intracraneal, los escaneos TC llevan a borramiento de cisternas basales y del hipocéfalo. Viendo la relación PIP y ICP en cuanto a la distensibilidad intracraneal pulmonar, drenaje venoso, elevación de la cabeza. Para la lesión cerebral quisiéramos empezar con las mejores prácticas. Bajo volumen, baja presión, monitorear PCO2 e ICP y considerar cuidadosamente cualquier cosa para mejorar la eliminación CO2 y minimizar la presión intratorácica, minimizando el espacio muerto en circuito, sedación y también drenaje de derrames o ascitis. Aquí ven un enfoque para SDRA y con lesión cerebral traumático. Con ICP normal uno empieza con normocapnia, bajo volumen de ventilación 6 por kilogramo. Si hay acidosis respiratoria, hay que subirse a optar una hipercarbia moderada y seguir con SP. Considerar otras formas de ventilación priorizando la eliminación de CO2. Resumiendo, ALI, SDRA son comunes en pacientes con una lesión cerebral traumático. Hay que cuidar los niveles de PCO2 y priorizar la ventilación y control de CO2 para la perfusión cerebral. Estrategias menos convencionales son inhalación de óxido nítrico para aumentar o dilatar los pulmones en pacientes con hipertensión pulmonar. También una posición prona, ventilación líquida parcial del pulmón y oxigenación de membrana extracorporal. Gracias.